Pues se ve la semana con optimismo. ¿Por qué? Porque veo que hay gente que está saliendo de la lesión, aunque es cierto que tenemos algunas molestias todavía con algunos jugadores. Con optimismo porque, bueno, iniciamos la competición con un empate y eso no es malo, dadas las circunstancias. Yo creo que el campo de la Lebrijana pues, es un campo complicado de tercera división, donde el juego aéreo es básico y quizás nosotros ahí nos falte un poquito a la hora de la confección de la plantilla, ¿no? Tenemos que incorporar 4 o 5 jugadores y en esos 4 o 5 jugadores esa faceta del juego la tenemos que sumar. Bien, después la semana ha ido bastante bien en cuanto a los entrenamientos. Se han hecho tareas con mucha intensidad, los jugadores están a un buen nivel. Yo soy optimista de cara al estreno liguero en casa, ¿no? Me gustaría que el campo estuviese mejor de lo que está, aunque entiendo que se le está haciendo cosas para que mejore, pero un equipo que quiera llevar el peso del partido y que quiera pues transmitir cierta intensidad y cierta velocidad en el juego necesita de un campo en condiciones. Vamos a ver cómo nos encontramos, pero creo que puede ser un hándicap, ¿no? Vamos a ver, nosotros tenemos la obligación de enchufar a la gente, ¿no? Eso es evidente. Lo que pasa es que tampoco quiero caer en esa presión añadida a los jugadores. Creo que deben de centrarse en hacer bien su trabajo, deben de hacer todas las acciones con mucha concentración, con ningún nivel de estrés que le pueda suponer un fallo. Y en ese sentido creo que tenemos que ir viendo que va a ser una temporada larga, que la cosa pues no tiene por qué empezar de rodado del tirón, sino que podemos empezar un poco dubitativo y acabar siendo un equipo sólido y bueno, y que lo más importante es que se vea que el equipo, a medida que pasa la semana, va creciendo, que el equipo, a medida que pasa la semana, se va asentando y va viendo ser un equipo hecho y capacitado para luchar por la promoción. Es que esto es así, ha sido así siempre, ¿no? Es la gente piensa o tiene la idea de que baja de categoría y ya por el simple hecho de bajar de categoría ya es favorito en la categoría más baja, y eso no es así. O sea, es favorito cuando se empieza a jugar, cuando en el campo eres más intenso, cuando en el campo tienes más velocidad, tienes mejores condiciones, estás más organizado. Nadie gana un partido porque se llame San Fernando, se llame Algeciras o se llame Sanluqueño, no, nadie. Hay que competir. En tercera división hay equipos buenos de tercera división, hay jugadores buenos de tercera división y que no van a regalar nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que lo que le he dicho antes a Rubén, que va a ser un año largo y duro. ¿Qué espero de las posiciones? Pues bueno, un poco reforzar toda la columna vertebral. Pues, estaría bien tener un central, un pivote, un delantero y un extremo, más o menos. De todos modos, lo importante es, una vez que se acaba el plazo de Segunda División B, que es el domingo, ver en el mercado los distintos futbolistas que hay, las distintas posiciones y cuadrarlas en cuanto a las necesidades que tengamos. Evidentemente a esto hay que unirle el tema económico, ¿no? Hay que hacer un equilibrio entre necesidades, el nivel del jugador y el apartado económico, y ahí coger la mejor opción. Pero en un principio las posiciones más o menos que se están buscando son esas. Siempre buscando que se domine el juego aéreo y que se aporte un poco más de desequilibrio por banda, un poco ahí, y algo de finalización. Sí, bueno, lleva toda la pretemporada con nosotros, hemos estado ahí viendo un poco a ver qué es lo que pasaba con él. Al final tenía un partido de sanción, no se podía. Bueno, va a pertenecer a la plantilla, viene entrenando con nosotros desde el principio, está metido en la dinámica. Lo imprescindible y lo fundamental en cada jugador es que sume. Al final es la clave, ¿no? Unos tendrán un rol,
otros, y eso lo determina la competición, no lo determino ni siquiera yo, ¿vale? El rol que va a adaptar cada jugador es el que se va a ganar en el campo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, en un principio viene como ayuda, pero si es capaz de demostrar en el campo que tiene que ser una pieza clave, pues lo será. Quizás me guste más en zonas avanzadas porque abarca más campo, tiene más explosividad. En defensa igual lo veo un poco más, pues, con un pelín de rigor táctico un poquito más bajo, pero creo que es un chaval que puede ser utilizable en muchas posiciones del campo. Pues tenemos la de Casabella, que sigue con el proceso ese de recuperación después de una elongación que tuvo en el cuádriceps. Tenemos la rotura de cuádriceps de Fontcubierta, la sanción de Carlito por doble amonestación. Después tenemos la pequeña duda de Ale, que está ahí con una molestia en el cuádriceps que no se le termina de arreglar, pero bueno, y por lo demás todo disponible, ¿no? Es cierto que, bueno, hay jugadores que están haciendo una pretemporada un poco a salto de mata en cuanto a las lesiones, han tenido que parar, después se incorporaron un poco más tarde. Bueno, vamos a darle un poco de tiempo a cada jugador, que todo el mundo se asiente, que todo el mundo esté, pues, a gusto y asentado, y después vamos a analizar bien su rendimiento para analizarlo bien. Esta semana he entrenado con normalidad, pero quizás yo le veo un poquito con falta de ritmo en ese sentido, ¿no? Para que salga de inicio. Si Ale no está al 100%, tendrá que salir de inicio y nada, ha entrenado toda la semana, va a tener hoy y mañana para recuperar un poco más ese cansancio acumulado que pueda tener de martes y miércoles. Y yo creo que está bien. Lo que pasa es que de inicio entiendo que si Ale y Gaby están bien, van a salir ellos. Sí. Como David. Claro, bueno, nos tenemos que olvidar de eso. Tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que centrarnos en nuestras virtudes, potenciar esas virtudes que tenemos, que son muchas, y limar nuestros defectos. Olvidarnos un poco del rival porque creo que es pronto, aún no nos conocemos lo suficiente y puede ser que nos llevemos a engaño, ¿no? Seguramente la Rosiera, pues la Peña Rosiera, tiene un 100% de ilusión, un 100% de hambre, y eso en el fútbol es mucho. Yo recuerdo que cuando hace 2 años nos enfrentamos la primera jornada al Cádiz, el San Fernando hizo un partidazo. ¿Y por qué? Porque teníamos 100% de ilusión, 100% de hambre. Eso cuenta mucho en el fútbol, creo que dan muchos resultados y estos equipos modestos seguro que la tienen. Sí, es clave, porque si no, aparte es que no podríamos no tener ni 11, ¿no? Da claro, sí. Tati tiene que estar llamado a ser un jugador importante dentro de la plantilla. Yo no conozco otra fórmula, y ya lo he dicho varias veces, no conozco otra fórmula de demostrar lo importante que soy que en el campo de fútbol. No hay nombre, no hay sueldo, no hay historial, no hay nada. Lo que hay realmente es un campo, es un 11 contra 11, hay que ganar las acciones, hay que dominar todas las fases del juego. Ahí es donde realmente hay que demostrar que un equipo o uno individualmente tiene ese caché que viene, ¿no?